Doctor Franklin de Gracia, director del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación, ICASE. Profesor Edwin Gordón, director general de Educación, Ministerio de Educación. Profesor Ludolfo Herrera, director nacional de perfeccionamiento docente, Ministerio de Educación. Doctora Iliana Cortés, directora nacional de orientación educativa y profesional, Ministerio de Educación. Profesor Francisco Alexander, coordinador del Departamento de Orientación de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá. Profesores orientadores, profesores participantes e invitados especiales. Daremos inicio a la ceremonia inaugural del primer Congreso Internacional para Orientadores Vocacionales con el lema Orientación Integral para el Éxito Universitario. A continuación, mensaje de bienvenida por el doctor Franklin de Gracia, director del ICASE. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenos días, señores y señoras de la mesa principal, doctora Iliana Cortés, directora de Orientación Educativa y Profesional, magíster, doctorando Ludolfo Herrera, director nacional de perfeccionamiento del Ministerio de Educación, y el doctor Edwin Gordón, director general de Educación. Para el ICASE es un placer contar con la asistencia de un selecto equipo de orientadores de este país. Ayer, mientras escuchaba la exposición de la doctora Iliana y de la doctora Morán, Gioconda Morán Monge, me quedé un poco preocupado. Y como interesado en el tema de la planificación, hice inmediatamente una relación alumno-docente. Hablar de casi de 1 millón de estudiantes que pasan por los primeros niveles del sistema educativo, desde el preescolar hasta la media, y luego mirar aproximadamente 250.000 en el sistema de educación superior, universitario y no universitario, pero al mismo tiempo decir que tenemos 800 orientadores educativos y profesionales en el país, las cuentas no me dan. La relación docente-alumno es aproximadamente de 1.253 estudiantes por cada uno de ustedes. De acuerdo a números de organismos internacionales como UNESCO, la relación docente-alumno debe ser de 20. Nosotros vivimos en un sistema educativo un poco precario que estoy seguro, convencido, que a partir de este momento con las nuevas autoridades vamos a levantarlo. Y es importante que desde afuera pueda decirlo como director de un centro de investigación en el tema educativo, que tenemos un gran compromiso, doctor Edwin, doctor Ludolfo y doctora Iliana. Y es que esa relación docente-alumno debe mejorar. Que por lo menos saliendo del sistema podamos tener el doble de lo que tenemos hoy y que podamos llegar a las escuelas básicas generales, pero en este caso a la etapa primaria y por qué no al preescolar. De forma tal que podamos realmente orientar el sistema. Y ayer mientras cerraban, y con esto no quiero alargarme porque quiero darle la bienvenida realmente, mientras cerraban
programa de ayer, recordé que yo no soy doctor en orientación por un voto. Estábamos en el doctorado, éramos 21, y se sometió a votación a ver cuál iba a ser la tendencia. Teníamos la directora nacional de orientación de ese país, era nuestra compañera. Y aquella doctora, hoy doctora, decía, el orientador es tan importante que el orientador orienta al director. El orientador orienta al ministro y el orientador orienta al presidente. Entonces, con esa reflexión me quedé de la doctora, casualmente se llama Iliana, sí, de la doctora Iliana, no recuerdo el apellido porque ya pasaron 22 años de eso, pero creo que es significativo rescatar el papel preponderante que tiene el orientador en el sistema educativo de cualquier país. Decía Isao Amagi, fue ministro de Educación en 3 ocasiones en Japón. Imagínense una persona que regrese 3 veces a un ministerio en un país como Japón de primer mundo. Bueno, nosotros tenemos una que acaba de regresar, ¿no? Después del ex rector Yectavé Duncan, Lucy Molinar sería la ministra que retorna. Yectavé Duncan fue ministro en 3 ocasiones. Fue rector de la Universidad de Panamá, mucho orgullo, de verdad que Yecta dejó huellas en este país. Lo digo porque Isao Amagi decía que ningún país tiene la capacidad de financiar la educación que su pueblo merece. Lo pueden leer en el informe de la UNESCO de 1995, La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors. Aquí en el ICASE hay un ejemplar. Se editaron muy pocos. El mío lo presté y la persona que se lo presté nunca regresó. Bien por él. Con esto cierro porque creo que esta iniciativa, doctora Ileana, que se hizo antes, después que fuese directora, igual que Mixela y otros más, acá falta nuestra amiga Silmax, tampoco era directora, pero tuvieron esta iniciativa de conectarnos con una universidad importante de Costa Rica, que en este caso es ERBI Universidad. Entonces, bienvenidos, bienvenidas al ICASE, su casa. Ya tengo un compromiso con mis 2 amigos, así los llamo porque de verdad hicimos un buen trabajo, fuimos parte de un gran equipo. Recientemente me reuní con la ministra y también le dije lo mismo. Cuenten con el ICASE para lo que necesiten, ¿sí? Ya sea un espacio, ya sea una capacitación propiamente dicha. Nosotros nos adaptamos y adoptamos lo que ustedes nos propongan. Así como ahora tenemos esa alianza con ER, nosotros tenemos alianza con Iberoamérica en completo, ¿sí? Es una de las tareas que nos propusimos desde el 1 de octubre del 21 cuando llegamos. Vamos a cumplir 3 años de estar acá y creo que lo estamos logrando. La internacionalización en el ICASE es un hecho, con prestigiosos profesores de diversos países. Entonces yo creo que podemos soñar en que esa gente que son icasistas también al final nos puedan apoyar. Gracias. Muchas gracias, doctor Franklin. A continuación, palabras por el profesor Edwin Gordón, director general de Educación del Ministerio de Educación. Bendecido día para todos. Doctor Franklin, cuando lo conocí hace 15 años, yo quería ser como él cuando yo creciera. Siempre soñé tener la inteligencia, la actitud y las habilidades del doctor. Pero después el tiempo me fue enseñando que yo también tenga las mías, pero todavía no lo he superado a él. Doctor, gracias por permitirnos tener ese escenario. Yo sé que el ICASE para el Ministerio de Educación siempre va a tener las puertas abiertas. Las tiene cerradas porque no queremos que se escape el aire, ¿no? Por el cuestión de ambiente. Yo soy muy ambientalista, así que mejor las mantendremos cerradas, pero con un corazón abierto. Doctora Iliana, yo sé que eres una persona muy interactiva, apasionada, fuerte. Y estas actividades te reflejan a ti.
Yo no quise decir esa partecita. Yo la tenía reservada para mí. Pero bueno, ya que lo mencionaron, es intensa, pero excelente profesional. El doctor Ludolfo, amigo de mucho tiempo atrás, también lo conocí cuando conocí a Franklin. No tan inteligente como Franklin, pero él tiene su inteligencia múltiple reflejada en él. Él es mi amigo, mi corazón, mi guía, mi todo. Ludolfo, se te quiere mucho. Bienvenido. Doctora, y cada uno de los participantes que están aquí, conocidos por mí y no conocidos por mí, me siento muy hinchado de estar aquí hoy y decirles que el Ministerio de Educación los aprecia mucho, que ustedes son una parte pilar del sistema educativo, porque yo tuve una profesora de orientación que ahora pronto se jubiló, la profesora Elisa de Bryan, y siempre tuvimos, me acuerdo cuando yo llegué como director al colegio, por primera vez antes de ser director regional, yo me había ganado un concurso en esa escuela, en un centro básico en Changuinola, y cuando yo llegué yo vi a la organización y esta señora orientadora no hace nada. Y vine y le dije, bueno, tú vas a tener un grupo de consejería. Y me dice, profesor, usted está equivocado. Yo digo, no. Si los orientadores para eso sirven, para orientar, ¿y cómo no vas a tener consejería? Así mismo le dije, y me dice, profesor, no hay problema. Yo le voy a aceptar su consejería porque usted es mi jefe inmediato. Pero le voy a demostrar legalmente que nosotros no tenemos consejería. Por esto. Me fui a la regional. Me fui a hablar con el coordinador de orientación. Esta señora no hace nada, que no sé qué, no sé cuándo. Profesor, usted está equivocado. La señora tiene toda la razón. Me fui triste para la escuela de nuevo y le digo, me ganaste la pelea. A la final, no, pero me dice, pero no se preocupe. A mí me gustó la energía con que usted llegó. Yo le voy a decir cuál es mi papel. Y en verdad Franklin dio en el clavo. Orientan también a los directores. Eso es cierto. No sé si lo dijo en broma en serio, pero es así. Esta señora desde entonces me orientó hasta el día que se jubiló el año pasado. Y fui bien orientado. Yo les traía unas palabras que me dio inteligencia artificial, pero me dijo, no, mejor la inteligencia natural de Edwin también puede hablar. Así que ya no voy a leer la inteligencia artificial que les traía, sino unas palabras naturales de mi corazoncito. Yo peleé con la primera orientadora, pero aprendí que hoy en día no se pelea con los orientadores, se recibe la orientación de ellos. Sabemos que esta capacitación nos va a ayudar a ser mejores personas cada día. Y ustedes los orientadores, esos son personas que nos orientan a nosotros a ser mejores personas cada día. Yo, sinceramente, en nombre de la señora ministra Lucy Molinar, les deseo todo el éxito del mundo. Hace un momento decía el profesor Franklin, y estoy totalmente de acuerdo con él, que la cantidad no es calidad. La calidad está en cada uno de ustedes, en el amor que ustedes le den a esos estudiantes. No queremos tantos orientadores, queremos calidad de orientadores. Y la calidad está en este escenario el día de hoy. Así que los felicito por querer ser mejor cada día. Felicito a los coordinadores y felicito al ICASE por creer en ustedes. Y hasta Costa Rica, un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Recibamos al profesor Ludolfo Herrera, director nacional de perfeccionamiento docente, quien les tiene un saludo. Buenos días, compañeros de la mesa principal, autoridades de este centro de estudios superiores, sobre todo el ICASE, y es la primera vez que estoy en este auditorio. He venido a otras instancias, a otros trámites, pero primera vez en este auditorio y en este espacio de mi vida profesional. Como nos dijese la señora ministra en días pasados,
¿quiénes de ustedes soñó en algún momento que regresaría? La verdad, yo no. Y mi compañero Eddie tampoco. Él y yo nos conocimos como directores regionales, él en Bocas y yo en Colón. Hicimos un clic desde el primer día que nos conocimos. Y cuando nos llama la señora ministra a armar nuevamente su rompecabezas, contó con ese personal que honestamente lo puedo decir aquí hoy, más trabajó fuertemente con los directores regionales, que diría yo que con los nacionales, porque como nos dijo, ustedes son mi representación en cada región, ustedes me representan y lo que yo soy, ustedes tendrán que hacerlo en sus regiones. No obstante, yo digo, ¿qué nos estará pidiendo? Yo concursé porque me gustó la idea, viene el concurso, concursé y gané. Y eso la verdad nos dio esa autoridad moral, administrativa, política, no partidista, porque yo no estoy en partido político, a pesar de que me indican que soy Cambio Democrático porque fui director regional, pero por concurso, y ahora me dirán que soy RM, y tampoco soy. Pero en fin, el sistema educativo no puede estar ligado a tal o cual partido, porque el sistema educativo es permanente. Se van los gobiernos y el Estado sigue luchando y trabajando en bien de la superación de su población. Entonces, esta nueva asignación que le manifiesto desconocía lo grande. Puede ser difícil en alguna instancia si no oriento bien, pero se trata de capacitar a todo el cuerpo docente. Y entiéndase en este espacio 53,000 y tantos docentes, 400 supervisores nacionales y regionales y a 3,600 y tantos directores de escuelas del país. No es una tarea fácil y estoy todavía adentrándome en eso. Sospechaba algunas cosas, pero me toca guiar. Entonces, esta asistencia mía hoy, acá en este magno congreso, gracias a mi vecina, en el edificio 239, Ileana, pues solo lo quiero allí. Ok, Ileana, no te voy a decir no, pero no me demores mucho. Y encontrar nuevamente con Franklin en este espacio. Miren, disculpe que me extienda, cuando Edwin hablaba de los orientadores, yo recuerdo a dos grandes orientadoras que tuve como estudiante del otrora instituto o Escuela Normal Rufo Antolino Garay en la ciudad de Colón. En ese entonces habían 5 escuelas normales: Instituto Normal David, la Normal de Azuero, Rubiano en Panamá, Rufo Garay en Colón y la normal de siempre en Santiago, Juan de Montes en Arosemena. La profesora Cruz de Maitland, que fue mi orientadora en primer ciclo, y la profesora Norma Hawkins, no sé si aún está viva porque ya perdí los nexos con ella, 2 orientadoras cachimbonas. Y sí eché de menos, cuando ya me incorporo al campo laboral, algunas situaciones de tal o cual orientador. Tengo en la escuela que dirigí hasta poco, la más grande en población estudiantil en Colón, ella sola no puede, de veras que no. He metido todos los años en la organización probable y me la rechazan. Voy a aprovechar este espacio para que se haga justicia. Son 24 grupos para una sola persona, es demasiado. Entonces yo felicito al equipo que ha organizado este evento, a ICASE por dar el espacio y a nuestra dirección que de una u otra forma estamos apoyando esta actividad. Ileana sabe que va a poder seguir contando con nosotros
los congresos, las capacitaciones van a sufrir un impacto fuerte, pero valedero, que ustedes mismos van a pedir, queremos que se dé nuevamente. Es lo que estamos en ese momento recibiendo y viendo todas las instancias posibles para que el educador no se sienta obligado a ir a capacitarse, sino que nazca de él esa necesidad. Yo puedo ser docente este año de el grupo de cuarto grado o cuarto año y lo repito el otro año, pero no soy el mismo y ellos tampoco son lo mismo y no podemos estar con recetas desde cuando yo me gradué, tratarla hoy. Y los alumnos a veces saben más que nosotros en muchos aspectos de lo que nosotros manejamos. Entonces, los felicito por darse esta oportunidad y yo sé que Iliana, como se nos dice, va a ser esa pulga detrás de la oreja de uno para continuar en este proceso. Muchas gracias. Con las palabras del profesor Ludolfo damos por terminado el acto protocolar de la inauguración de este primer Congreso Internacional para Orientadores Vocacionales y reiteramos la bienvenida a todos ustedes, al igual que agradecemos a los honorables señores de la mesa principal por su presencia aquí en esta mañana. Y antes de despedirnos e iniciar conexión con nuestros hermanos de Costa Rica, los invitamos a la parte de adelante de la mesa principal para la foto oficial. No se puede iniciar una travesía sin conocer el destino y sin contar con los mapas y la orientación para llegar a él por el mejor camino. Marina Müller. Muchas gracias. Llamamos a la doctora Iliana Cortés, directora nacional de Orientación Educativa y Profesional del Ministerio de Educación, para presentarles la programación para el día de hoy. Buenos días a todos, apreciados colegas, participantes. A nombre de la Dirección Nacional de Orientación y en mi nombre propio, ¿verdad?, como persona, como profesional de la orientación, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por dar el sí. Por dar el sí, por aceptar la invitación. Sé que para muchos ha sido pues difícil, pero no imposible, y el poder estar aquí nos demuestra no solamente el compromiso que usted tiene como profesional ante tantos retos y desafíos, sino ese compromiso que tiene consigo mismo de superación, de perseverancia y, como bien lo decía el director general, ese deseo de cada día ser mejor personas. Si bien es cierto, mis compañeros, homólogos, colegas, me han descrito con una personalidad bastante, diría yo, enérgica, y yo acepto todos los calificativos que ellos tienen para mí. De hecho, el compañero Ludolfo me molesta porque yo trabajé por muchos años en Colón, donde tuve la dicha de conocerlo, y de hecho en cada lugar que llegaba tenía un nombre. Y siempre me calificaron como la panameñita porque yo era de la ciudad y llegué a Colón. Inicialmente era como un calificativo como llegaste a ocupar un espacio que no te corresponde, pero luego nos fuimos compenetrando, haciendo un trabajo que hizo que cambiara, y hasta el sol de hoy me siguen llamando la panameñita, pero con un tono amistoso, de calidez, por un trabajo, por una conquista de afectividad hecha dentro de la provincia.
¿Qué quiero decirle con estos compañeros? Que estamos llamados realmente a hacer cambios significativos y los cambios deben empezar por nosotros mismos. Cuando observamos mucha gente que se va superando, que va quitando limitaciones, que le da la vuelta a la piedra y vemos que va haciendo transformaciones, no debemos sentirnos mal ni inferiores, por el contrario, debemos ver ese referente y mirar qué es lo que está haciendo de forma diferente esa persona para tener resultados diferentes. Y creo que mi amigo Gilberto ayer también lo decía, nada de rutinas, porque si le quitamos la T, quedamos en ruina. Entonces, compañeros, bienvenidos todos. Es importante, todos ustedes, porque tenemos una agenda compartida con Costa Rica y nos tenemos que preparar para eso. Que ustedes tengan a bien saber que nosotros estamos en este momento de forma homóloga con la Universidad EARTH de Costa Rica, conjuntamente con el ICASE, que representa la Universidad de Panamá, y es a través de esta alianza estratégica que una comisión de orientadores preocupados por esta temática se sienta y busca tender los puentes para que esta experiencia pudiera ser extendida a Panamá. El Congreso originalmente es de Costa Rica. Por temas de tiempo, en algunas actividades nosotros vamos a estar alternando, sobre todo las conferencias principales con los expositores internacionales. Sin embargo, las sesiones de talleres serán contextualizadas a Panamá y tendremos la participación de colegas orientadores en ejercicio que tienen el dominio y el conocimiento sobre algunos ejes transversales, específicamente los 3 ejes temáticos que ustedes han observado que vamos a estar resaltando a partir de hoy hasta el día viernes. Es importante, compañeros, que ustedes tengan en cuenta las normas de convivencia, tratar de cumplir con los tiempos. Sabemos que hay muchas veces limitaciones por el tema del tráfico, por el tema de la lluvia, pero hacer el esfuerzo por cumplir con la agenda tal cual como está ya establecida, saber que cuando vamos a salir también tener un poco de discreción y respeto por el resto de los participantes, entender que tenemos necesidad de expresar y de socializar porque esto es parte de este congreso, pero hacerlo de manera comedida para no afectar el buen desenvolvimiento de lo que queremos que ustedes realmente se lleven de esto. Más allá del conocimiento, los materiales que puedan adquirir, también esa experiencia de calidez, de esa cercanía entre los participantes. Por otro lado, pues que tengan en cuenta aquellos que son educadores del Ministerio de Educación que tienen que cumplir con las firmas correspondientes en los tiempos que corresponde, como lo indique el personal de perfeccionamiento. Deben cumplir con los horarios. Tienen actividades a distancia que más tarde también las van a conocer cuando vayamos desdoblando la agenda. Tengan en cuenta que el Congreso oficialmente inicia hoy con una agenda bien apretada. Aprovechemos los espacios de receso para estirarnos, para tomarnos un cafecito, tener una buena temperatura, cuestión de que cuando vengan las actividades participativas, de verdad ustedes estén bien conectados con la experiencia que vamos a estar compartiendo. Estamos a sus órdenes, siempre somos una gestión de puertas abiertas que está en este momento pues tratando de reorganizar para poder tener una proyección como dirección. Nosotros realmente ya veníamos con esta iniciativa indistintamente de ser la directora ahora designada, porque nos preocupa y nos ocupa. No solamente es reflexionar e identificar la necesidad y la problemática, sino buscar acciones concretas que permitan realmente dar respuesta a las necesidades. Y por eso nuevamente reitero mi deseo de invitarles a cada uno de ustedes a ser garantes de generar nuevo conocimiento, indistintamente de su posición dentro del aula de clase como orientador. Usted se tiene que convertir en un científico, que sus experiencias, que sus buenas prácticas también puedan ser compartidas con nosotros y que de su experiencia todos los demás también podamos aprender. Eso implica
que además de estar en la rutina diaria de nuestras funciones, nosotros tenemos que estar en constante investigación y actualización, porque los tiempos han cambiado muchísimo y no todo lo que recibimos mientras nos formamos se queda en ese tiempo. El tiempo avanza, el conocimiento también innova, es dinámico, por ende yo los invito a estar permanentemente en estos espacios de reflexión y a su vez haciendo los cambios que se requieren. Así que muy buenos días a todos, bienvenidos, y creo que es momento oportuno entonces para seguir la agenda conjunta. Creo que en este momento sería invitarlos al café, ¿verdad? Para que sepan que tienen 15 minutos. Voy a revisar la agenda, no soy la maestra de ceremonia, pero por temas de espacio vamos a aprovechar que estoy acá para que, sí, tenemos justamente hasta las 10 de la mañana para ir al café y regresar rapidito, porque Costa Rica pues está ya desarrollando una agenda paralela y necesitamos que ustedes estén en la conferencia nacional que estará pues desarrollada por la doctora Gioconda Mora Monge, quien es una persona que además de ser orientadora con mucha experiencia y conocimiento, es una aliada estratégica de la orientación en Panamá. Así que adelante, muchas gracias. Sí, muy buenos días desde Panamá, conectándonos. Sí, definitivamente que la inteligencia artificial nos ayuda porque es una herramienta donde podemos conseguir recursos que nos pueda ayudar, ¿sí?, a poder ayudar a todo ser humano, independientemente de carencias afectivas y emocionales. Entonces, con esas herramientas, nosotros podemos trabajar la parte principal humana, que se nos facilita ahora, que mucho antes nos costaba poder identificar. Entonces, nos permiten tantos recursos que podamos trabajar y poder sacar a flote a ese ser humano que independientemente tenga situaciones que nosotros, como orientadores, ayudamos a superar, a rescatar. Entonces, es definitivamente que tiene tantos recursos que nos facilita poder hacer nuestra labor. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona desde Panamá? Sí, saludos desde Panamá. Milagros Gudiño les extiende un abrazo. Algo que me llamó la atención, pero también me preocupó, una parte del video señala que hay programas de inteligencia emocional para ayudar a personas con problemas de depresión, y ese punto me asustó un poco, porque digo, ¿cómo una máquina puede dar el apoyo que nosotros, los especialistas, ese abrazo? No sé, a mí me sorprende esa parte y dije yo, pero lo que yo hago es especial, ese cariño humano, pero me llamó la atención de que ya haya programas de inteligencia artificial que están basándose en los estudios de personas que tienen problemas de depresión. Entonces eso me lleva a una exigencia de que tengo que capacitarme más para que la inteligencia artificial no me quite a mí. De eso, Milagro, un abrazo. De eso tenemos que estar tranquilos, porque de toda la información que hemos leído, hay algo que es insustituible. Es esa parte afectiva que va a brindar, en este caso, hablando de la persona orientadora. O sea, eso nadie lo va a sustituir. Por eso estamos hablando que es un proceso que tiene que ser mediado. Vean la palabra que estoy utilizando, que debe ser mediado por el orientador. Entonces, yo no puedo dejar a un proceso de orientación a una máquina. El orientador entra en juego en ese proceso, pero el orientador tiene que saber cómo puede potenciar estas ayudas. ¿Para qué? Para lo que va a poder hacer. Entonces, si ustedes, por ejemplo, yo les decía, ustedes usan el chat,
el GTPT. Entonces ustedes no le van a pedir, por ejemplo, que les diga, dígame cuáles son las cualidades de un ingeniero Big Data. Lo que nos van a dar son, nosotros lo que tenemos que pedirles son perfiles, que son áreas más amplias. Entonces, desde ahí es que lo que decía Milagro, estamos obligados a capacitarnos. Y esto que está haciendo la universidad, a mí me parece muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué me parece muy bien? Porque nos está poniendo frente a una necesidad y cada uno de ustedes en este momento se está preguntando, ¿realmente yo estoy preparada? ¿O después de esto me voy a tener que ir a preparar? Ya esa es una pregunta que cada quien yo quisiera que se conteste. Bueno, yo había puesto algunos desafíos que ya ustedes mencionaron por ahí. Vean que por ahí está la desigualdad, el acceso a la tecnología, que no todos los estudiantes, no todos los centros educativos tienen este acceso igual. Es diferente, aquí hay muchos que son de instituciones privadas y creo que son como uno o dos, me parece que son de centros educativos públicos, pero una realidad es un centro público y otra privada. Ahora me decía el compañero del Colegio Olimpo, wow, qué lindo eso, que tienen un equipo de orientadores para la parte vocacional. ¿Cuánto uno soñaba estar solo en la parte vocacional? Ni soñarlo, porque era, si atiende la parte de toda la parte psicoeducativa o atiende la vocacional. ¿Y a dónde nos desgastamos? En esta otra parte, no nos desgastamos en la parte vocacional. Entonces vean ustedes ahí, acá, que esta es una situación que después de todo el tema de pandemia salió a la luz. Esta falta de inequidad que hay, que no toda la gente tenía la misma igualdad. Entonces, esa brecha digital se abre, se va abriendo cada vez y la idea es, bueno, ¿cómo lo vamos a ir cerrando? Luego ya lo veíamos en el video, todo el tema de la ética y la privacidad con respecto al manejo de datos. Si actualmente uno busca información en las redes, ustedes se encuentran, pero con la inteligencia artificial nuestra vida va a quedar más expuesta. Entonces, aquí tenemos todo un tema de ética, resistencia al cambio. ¿Cuántos docentes, orientadores dicen, a mí no me hable de inteligencia artificial, a mí no me hable de carreras STEAM, a mí no me hable de esas cosas porque yo lo hago a la antigüita? Y ahí están en los centros educativos, trabajando con los estudiantes, pero no quieren tener un cambio, se resisten a esto. Entonces, perdón, pero ¿qué procesos orientadores van a estar realizando si no quieren transformarse? Vea que aquí entra en juego la cultura y también necesitamos, insistimos, ir a capacitarnos, ir a capacitarnos. No es si quiero, es una necesidad. El consumo de información falsa, también, eso ustedes lo saben, que hay. Y luego, otro de los retos es el bienestar personal y el éxito en la vida. ¿Por qué? Porque también tenemos muchas personas que son dependientes de la tecnología, de la inteligencia artificial. Entonces, eso también va en contra de su salud mental. Hay otros desafíos, todo el tema de toma de decisiones.
porque entonces hay gente que pone, ¿me debería de casar? Sí, no, ¿me debo divorciar? Sí, no, ¿estoy embarazada? Sí, no, ¿cómo vas a ver el chat si usted está embarazada o no? Solo usted lo sabe, ¿ah? Entonces, vean, ese es todo un tema. La autonomía y toma de decisiones. Y eso es una de de las bases fundamentales que tiene orientación. Nosotros no vamos a decirle a un estudiante cuál es su decisión. Al final es él que toma la decisión. Porque si nosotros le damos la decisión y después falla, va a decir, ese orientador me embarcó. ¿Y sí? En eso entran muchas fichas en juego. Y es cierto lo que usted está diciendo. Ahí puede haber manipulación de la información, ¿sí? Porque a mí me interesa que se aplica el cuestionario en mi universidad, escoja una carrera de mi universidad, porque eso es un negocio. Así, fríamente. ¿Sí? Hola, doctora Gioconda. Tenemos una intervención desde Panamá. Totalmente de acuerdo. Pero eso es un tema que los orientadores que estamos en los colegios tenemos que asumir con responsabilidad. No se puede decir, como vino la universidad A, B o C, que vayan y que ellos den la charla. ¿Cómo que ellos vayan y den la charla? Ellos pueden dar la información, pero el proceso orientador lo hace el orientador. Porque los que llegan de las universidades no son orientadores. Y muchas veces se deposita esa responsabilidad en manos de personas que no están calificadas para esa tarea. ¿Acaso si nosotros decimos que vamos a ir a operar a un enfermo, un doctor nos van a dejar? Nos dicen, no, ustedes no pueden porque ustedes no son cirujanos. Pero pareciera que todos pueden ser orientadores. Me parece que nos estaban pidiendo la palabra de Panamá y no sé si aquí hay alguien más. Buen día. Okay. Adelante. Buenos días, doctora Monge. Gracias por su intervención. Yo quedo viendo a la profesora Iliana, profesora Nereide, yo me río sola porque cuando usted empezó a intervenir, usted dijo algo del celular. Y yo dije que la profesora Medianero le dijo a la profesora que no puedo hacer pretest porque mi celular no agarra el QR. Y verdad, nosotros como orientadores tenemos que estar a la vanguardia y actualizarnos. Y algo que vi en el video cuando el señor estaba jugando el ajedrez con un robot, esa parte me da temor con lo que son la inteligencia artificial, de que las personas dejen esa parte esencial que es el abrazo, comunicarse con otras personas, poder hablar, decir todas las cosas que ellos sienten y que no sea un robot o una inteligencia emocional que me va a decir a mí cómo yo cuidar mi higiene mental, mis emociones. La otra parte que usted acaba de hablar sobre que no son las personas que van a ir a la escuela a dar una capacitación a nuestros chicos o decirle qué deben de estudiar, porque ese trabajo es la parte que nosotros trabajamos con ellos siempre y que ellos son los que tienen que tomar la decisión en base a sus habilidades y sus actitudes. Yo le quiero contar una anécdota a una estudiante que yo tuve, una estudiante de inclusión, pero era una niña que se esforzaba mucho y creía en ello y tenía un poder. Y ella me decía, profesora, yo voy a ser orientadora, porque de verdad esto que usted me ha hecho sentir, que me ha hecho sentir que yo soy valiosa, que yo puedo superarme y yo me siento como que también puedo ayudar a otra persona que tiene mis dificultades a que no se sienta que no puede avanzar. Y esta estudiante se graduó de bachiller en humanidades porque ella quería ser orientadora, pero su madre la metió en una universidad privada, como usted dijo. Las personas allá solamente son de marketing, son de ventas y ellos solamente ofrecen para vender y tener ganancias en sus universidades, y esta niña fue tan forzada que quedó en un psiquiátrico. Entonces nosotros tenemos que ver todo esto, no solamente tratar de que el estudiante vea cuáles son
las ofertas que hay en el campo laboral, sino también conocerse a ellos mismos, ver sus necesidades, su salud y todo lo que ellos necesitan saber para en su proyecto de vida tener bien claro lo que es escoger una profesión o un oficio o una carrera técnica, que es la que vemos que se están ofertando y que el mundo está pidiendo a través de la inteligencia artificial. Porque hay una profesión que yo vi en una universidad, yo creo que fue sobre licenciatura en videojuegos. Y yo me río, yo dije, áyala, una licenciatura para vagos. Entonces, yo dije, pero vagos, pero ahí hay algoritmos, ahí hay, de verdad, tienen que programar. Y son personas que trabajan precisamente y dominan lo que son la tecnología. Y es lo que nosotros como orientadores también tenemos que capacitarnos, porque también tenemos que dominar la tecnología, pero no olvidarnos de lo que es esa esencia como persona y no dejar que ellos sientan que todo lo va a hacer un robot o una inteligencia artificial, acudir a todo, como usted dijo, hasta saber si me divorcio o me caso a través de la tecnología, sino también hacia sí mismo y a su esencia. Siempre repito esto, tu esencia como ser jamás puede faltar, porque esa esencia nos la dio Dios. Gracias, profesora. Muchas gracias. Y vean ustedes que estamos coincidiendo y yo había preparado un video. No sé si por ahí luego lo podemos, pero yo le dije a Ariel, ay Ariel, yo no sé si ese video es el más adecuado, pero de repente, el primero que te había mandado, Ariel, de repente al final lo vamos a ver, porque ustedes han insistido como en la parte humana. Y vean que está acá, que dice, no podemos perder la interacción entre las personas. O sea, las personas tenemos que conversar, que tenemos que hablar, tenemos que ser empáticos, asertivos, decirnos que amanecimos bonitos. Hoy apenas Gloriana me vio, me dice, ¿cómo amaneció de la pancita? Nosotros le decimos al estómago pancita, ¿cómo amaneció de la pancita? Le digo, ay, hoy amanecí mucho mejor. Ayer cuando me senté con la compañera, yo no podía comer nada. O sea, ayer yo pasé terrible desde el almuerzo hasta hoy en la mañana fue que comí. Entonces, esa interacción, qué lindo. Ayer cuando tomamos café decía, ay, yo soy de Ecuador, yo soy de México, yo soy de tal lugar. Yo que vi a Jorge, que vi, ay, no me acuerdo, Carol, que vi a Carol, que vi a la otra compañera, Gretel. Veo qué bonito, Manuel me dice, Yoko, que ahí le traigo el regalo de cumpleaños atrasado, pero ahí se lo traigo. Y entonces uno dice, ay, qué bonito. Eso, eso no puede cambiar. Eso tiene que permanecer. Eso es lo que nos hace personas, lo que nos da la esencia. Porque si la inteligencia artificial dice que va a traer cambios rápidos para el mercado laboral, porque no van a haber jornadas de trabajo de 8 horas, sino de 4 horas y 5 horas, imagínense en qué belleza. Es para que nosotros podamos interactuar, podamos amar, podamos estar con nuestros hijos, con nuestra familia, que podamos hacer cosas realmente muy importantes, que tiene que ver con esa vinculación con los demás. Así es que yo totalmente de acuerdo con ustedes y lo decía el joven, ya te doy la palabra, los cambios rápidos en el mercado laboral. Nosotros sabíamos que sacábamos el título y que íbamos para un colegio, una escuela a trabajar. Sabíamos que íbamos a trabajar como orientadores, pero hoy los muchachos tienen un título y no están trabajando en el área que se graduaron. Están trabajando en cualquier otra área. Bueno, yo por lo menos tengo la experiencia en mi casa con mi hija. Mi hija se graduó como ingeniera en electromedicina. Pero este desarrollo tecnológico que estamos viendo es un desarrollo tecnológico con una dimensión diferente y ya lo vivió la humanidad desde la época de la revolución industrial y todavía más allá, desde cuando nuestros neandertales inventaron el fuego, luego la rueda y luego, ¿verdad? Lo importante de todo esto es que esto hay que verlo como
como herramientas que se han creado para mejorar la calidad de vida de las personas. Ya el sentido de vida es otra cosa distinta. Eso ya sabemos por dónde, ¿verdad? Pero si realmente las personas sabemos utilizar estas herramientas, que son herramientas fantásticas, que nos ayudan en muchísimas cosas, ¿verdad? Entre otras, pongámonos a ver, nuestra esperanza de vida al 2024 es infinitamente mejor de las personas que vivían en 1900, ¿verdad? Entonces, eso te va marcando pautas de que la tecnología de repente no es tan mala como muchas veces se piensa. Hace unos años había llevado un curso de robótica y el ingeniero nos decía, vean, muchas de las ideas erróneas acerca de la tecnología vienen mucho de la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces se imagina a Terminator matando a todo el mundo, ¿verdad? Y eso, en realidad decía, eso no funciona así. Detrás de toda herramienta tecnológica siempre va a haber gente, que es la que va a ordenar qué es lo que va a hacer esa herramienta tecnológica, ¿verdad? De ahí la importancia, por ejemplo, de lo que vos planteabas y de lo que ha planteado otra gente también. O sea, debe haber un trabajo muy fuerte en la parte ética de lo que se hace. Ahí sí que es una necesidad supremamente importante. Pero creo que eso hay que verlo así como una gran herramienta. Ahora que hablabas de la inteligencia artificial, por ejemplo, hay programas de inteligencia artificial que ya están ayudando a conseguir trabajo. Y nosotros tenemos que dominar eso porque si no, nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces les pongo, ¿verdad? Por eso, digamos, esa capacidad de romper paradigmas que tenemos las personas es una capacidad que hay que reforzar fuertemente. Primero nosotros, ¿verdad? Que estamos, digamos, en ese papel de ayudar a niños y jóvenes, ¿verdad? Para luego saber utilizar estas cosas adecuadamente. El futuro de la educación va a ser la inteligencia artificial, nos gusta o no nos gusta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes los profesores y profesoras trabajaban en un contexto de falta de conocimiento. Usted iba a la escuela y al colegio porque necesitaba obtener información, ¿verdad? Que usted no tenía en otro lado. Ahora es diferente. Por eso se dice ahora, entre otras cosas, que los profesores, su papel ya tiene que ser no el de transmisor de conocimientos, sino un instructor de resultados, ¿verdad? Y ese instructor de resultados quiere decir, ayudemos a la gente a alcanzar su máximo potencial. Y alcanzar su máximo potencial implica también conocer qué es lo que yo quiero, qué es lo que soy, qué es lo que quiero, qué vida quiero tener. Y a partir de ahí, hacer todas esas otras cosas. Así que yo me quedo, digamos, con esa reflexión. O sea, entendamos bien esto, pongámonos en el parámetro que corresponde y veámoslo como un gran proceso tecnológico que si se trabaja bien, nos va a ayudar en muchísimo y va a ayudar a muchísima gente a superar algo que sigue ahí y que necesitamos resolver, y es el tema de poder, entre otras cosas, sacar a tanta gente de la pobreza que tenemos en nuestro país. Y eso, la única revolución que va a lograr eso es la aprendizaje y la educación. Así que creo que Muchas gracias. Por aquí tengo otra consulta y luego también tenemos consultas de Panamá. Okay. Muchas gracias, profesora Leconda. Ay, qué lindo. Más que una consulta, digamos, yo quisiera ser osado, ¿verdad? Y ahora que hablabas del perfil del orientador, yo quisiera invitar a todos los acá presentes y los hermanos panameños también. Hay oportunidades que se nos presentan que no las estamos haciendo. Y yo estoy claro en eso. Y nos falta, y ahora hablabas de algo que se llama análisis de datos. Nos falta aprender a sistematizar lo que hacemos. Tenemos la enorme oportunidad de tener un laboratorio experimental con muchísimas personas que pasan por nuestras manos, pero nos cuesta entender o nos cuesta sistematizar si lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo da resultados o no. Y la única forma de poder hacer eso es tratando de analizar o darle esa trayectoria que su colega panameño decía, no solamente acompañar al chico fuera, sino yo les pregunto, y yo también trabajo como director de centros educativos, y yo creo que
ser eficiente en esto. ¿Cómo yo puedo medir si un proceso de orientación vocacional está correcto? No por lo que usted me diga que hace, sino por los resultados que obtiene. ¿Y cómo vas a medir los resultados si no hay seguimiento a los egresados que hemos podido tener? Y eso es muy interesante, muy importante, porque es la forma de tomar decisiones. O sea, yo puedo tomar decisiones con muchísima data que no es mi realidad o mi contexto inmediato, cualquiera que sea, privado, público, nacional, internacional, el que quiera. Pero si yo tengo la posibilidad, y con tantas herramientas que existen ahora tecnológicas de seguimiento, que no hace falta la entrevista personal o la llamada telefónica, simplemente un seguimiento esporádico de 1 año, de 3, de 4, de 5, para saber, te pudiste colocar, pudiste terminar, qué factor hizo que no pudieras terminar, porque entonces esa información se vuelve importante en mi realidad actual. Entonces yo sí creería, y nos cuesta mucho sistematizar, creemos que el orientador o orientadora o el educador en general, la estadística pasa de largo, la matemática pasa de largo, pero tenemos que traerla a la utilidad. Tenemos que aprender a sistematizar la experiencia, porque solo así se vuelve un aprendizaje significativo. Y cuando tenemos que incluso pedir recursos económicos o formativos o de capacitación para poder proyectar nuestro compromiso mejor, la mejor forma es justificando lo que hacemos, pero para eso tenemos que ver los resultados que hemos logrado con los esfuerzos que hemos tenido hasta este momento. Entonces, es una invitación en ese perfil que colocabas, también a hacer un poquito en ese agresivo en función de aprovechar ese impacto que tenemos y analizar los datos y hacer estadística de nuestro trabajo para poder ser más eficientes y útiles, que es algo muy importante a la hora de tener estos contextos con nuestros estudiantes que tienen que tomar sus decisiones. Era prácticamente una invitación. Y no, muchas gracias y excelente, porque tenemos mucha información, no la organizamos, no sabemos el impacto de nuestros procesos de orientación vocacional porque no investigamos, no lo hacemos en el marco de un proyecto, de un seguimiento, de nada. O sea, simplemente lo hacemos, el estudiante se fue, ¿y qué pasó? No supimos. Y Jorge dijo algo muy importante. A nosotros nos van a generar fondos si nosotros mostramos que lo que estamos haciendo realmente tiene incidencia. Si nosotros no mostramos con números, con estadísticas, que lo que estamos haciendo tiene incidencia, nos van a decir, no, ¿para qué usted quiere plata si lo que usted está haciendo no sirve de nada? Esa es la cruda realidad. Panamá, adelante. Sí, doctora. Puedo comprender que la inteligencia artificial es un medio, no un fin. El fin somos nosotros. Esa esencia humana, como usted nos ha dicho, esa parte afectiva. Entonces, tenemos que tener presente que la inteligencia es un medio y nosotros somos la esencia del fin. Exactamente. ¿Quién más está allá en Panamá? Acá. Buenos días, profesora Nixia Olmos de Arcilla, profesora Yoconda, doctora Yoconda Mora, feliz de tenerla en este tema y en este desarrollo que nos ha motivado desde el momento en que inició. Creo que los que están afuera, que no están recibiendo esta preparación, creo que se la han perdido, pero de verdad estoy muy emocionada porque si bien es cierto, la inteligencia artificial inició desde muchos años, sin embargo, para nosotros hoy es parte de nuestras vidas, es una ayuda de planificación, del aprendizaje, de técnicas para los estudiantes y creo que iniciar primero con nosotros para poder trasladarla a los estudiantes es lo que estamos haciendo hoy. Hoy también quiero decirles a ustedes allá en Costa Rica que tenemos aquí a la Directora Nacional de Orientación y eso para nosotros es satisfactorio porque las regionales de educación carecen mucho de la inteligencia, de poner en práctica la inteligencia artificial. Y creo que desde que se inició este tema, creo que iniciando desde la cabeza, seguimos con las regionales, lo aplicamos en nuestro colegio, creo que vamos a tener muy buenos resultados. Gracias. Muchas gracias, profesora Nixia. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Y no como para ir cerrando, pues dicen que el tiempo ya
nos está ganando. Bueno, entonces damos por cerrado este espacio. Un abrazo fuerte a la directora de la Dirección de Orientación allá en Panamá, la profesora Iliana Cortés, y a todos los que por ahí estamos viendo en este momento en cámaras. De verdad, muchas gracias y a ustedes también, esperando que esta reflexión de verdad les sume a ustedes en su formación y que acá salgamos con la necesidad o con la ansia de conocer un poquito más sobre el tema, porque de verdad hay mucho, mucho, mucho que aprender sobre este tema. Así es que bendiciones y de verdad muchas gracias por su respeto y admiración. Por UNED España, maestría en Tecnología Educativa de la Universidad de Salamanca, España. En cuanto a su experiencia profesional, es capacitadora de pares internacionales, proceso de evaluación para acreditación y reacreditación del área de ciencias de la salud, facilitadora del diplomado de acreditación, módulo, los instrumentos, elaboración, aplicación y análisis CONEAUPA, facilitadora del diplomado de acreditación, módulo, la investigación, políticas, normativas, desarrollo e innovación de CONEAUPA, evaluadora internacional del 10º Congreso Latinoamericano sobre el abandono en la educación superior, evaluadora de proyectos en CENACYT entre el 2015 y 2016, asesora de tesis doctorales. Esto en cuanto al vasto currículum de la doctora Correa, un breve resumen, y la recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, primero que nada, a veces cuando se leen los currículum, uno dice, bueno, ¿y quién es esta persona, verdad? Lo más importante es poder compartir. Aquí es uno de los aspectos que nosotros queremos un poco fortalecer, es la investigación. Sabemos por Iliana que cuando un grupo de profesionales del área de la orientación tuvo la iniciativa de hacer este primer congreso internacional, una de las cosas que le planteamos a Iliana es que no tienen visibilidad. ¿Por qué ustedes no tienen visibilidad? Porque efectivamente no se dan a conocer y solo podemos darnos a conocer a través de escritos, a través de investigaciones. Ciertamente que eso lo decimos muy fácilmente, pero a la hora de sentarnos a ejecutar, lo vemos como aquel personaje de bata en el laboratorio y lo hacemos tan denso, tan difícil, que muchas veces nuestros participantes de cualquier profesión dentro de las universidades culminan, son egresados de las carreras, pero no tienen un título, no es graduado. ¿Por qué? Porque no tienen finalmente su investigación. Un poco aquí compartir con ustedes. Ustedes son adultos, ustedes decidirán en todo lo que es la teoría de la educación. El adulto decide qué aprender y qué hacerle delete, ¿verdad? Entonces, ustedes manejan las situaciones. Ciertamente, para adentrarnos al proceso, existen dos grandes estructuras. Una estructura de lo que es una intervención y una estructura de lo que es una investigación. Ambas estructuras llevan al proceso investigativo, está implícito ese proceso investigativo. Por otro lado, para poder fundamentarnos, teníamos que saber desde la óptica de cada uno de ustedes qué es la intervención. Y conseguimos a este autor
Cabrera, que nos dice que es una intervención. Bien, él la define como un enfoque, pero sí un enfoque aplicado a las ciencias sociales. Sin embargo, cuando yo empiezo a leer qué es intervención desde la óptica de los orientadores, me queda un sinsabor. ¿Por qué me queda un sinsabor? Porque la intervención, de acuerdo a diferentes autores que han escrito sobre la orientación, dice que no hay intervención si no logramos una transformación. Y muchas veces nos quedamos solamente en la intervención, pero no en la transformación. Y una transformación en el ámbito de la educación, y la educación no significa Ministerio de Educación, no significa Facultad de Ciencias de la Educación. Todas las facultades dan educación. Entonces es un error que tenemos los profesionales de diferentes áreas que decimos educación y nos ubicamos en el contexto Facultad de Educación. Es un gran error que tenemos. Entonces, cuando yo reviso esto, que lo plantea este autor, me queda ese sinsabor. Entonces, ¿qué hemos hecho a lo largo del sistema educativo? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es el rol que juega el orientador en las escuelas? ¿Hace intervenciones o qué? ¿O da un paliativo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, es allí donde empiezan esas grandes interrogantes. Recuerden que yo no soy especialista en orientación, pero me gusta leer y me quedan estas interrogantes. Y definitivamente que empiezo a hacer la diferenciación, que ustedes bien lo plantearon, desde un inicio en el martes de café. Un orientador vocacional o un orientador educativo. Y estarán casadas la orientación vocacional con el orientador educativo, ¿sí o no? Claro que sí, pero le hemos dado más énfasis a la orientación educativa, porque ciertamente son ustedes los que plantearon que para poder orientar vocacionalmente yo debo conocer las diferentes profesiones. Y lo planteó Antonio Castillero ayer. Debo conocer la profesión de la cual yo voy a orientar, porque a mí me interesa que ese sujeto, que bien lo planteamos en una conversación y ayer se retomó, que la orientación debe ser desde la base. Quizás porque en mi expertise, en mis viajes, en mi cultura, aprendí que los niños en Israel son orientados desde preescolar. Entonces, ¿por qué Panamá deja de último esta orientación? Y digo de último porque muchas veces llegan al campus universitario y es aquí entonces cuando a través de una dirección le empiezan a colocar unas pruebas psicológicas, unas pruebas de contenido, pero nadie se ha tomado la tarea de verificar esos instrumentos que le aplican a nuestros estudiantes que van a ingresar a la universidad y de la cual todos nos quejamos los profesores, que no saben comprender, no saben leer y mucho menos escribir ni expresarse. Pero ¿quién forma al profesional de la media y de la básica? ¿Quién lo forma? Las universidades. O sea, este es un ciclo. La universidad forma al profesional que va a la básica, que va a la educación como profesor de educación media. Entonces, realmente dice que la vocación, para yo poder orientar, tengo que ubicarme en ese contexto para ver realmente qué es lo que desea el sujeto. Si yo no sé lo que desea el sujeto, ¿qué puedo yo orientar? Y es allí donde empieza lo que es la investigación. Y es lo que ustedes conocen como diagnóstico.
ese diagnóstico preliminar es parte de la investigación. Ciertamente, yo que soy evaluadora, conozco instrumentos. Yo no sé si ustedes utilizan esos instrumentos. El famoso registro anecdótico. ¿Quiénes utilizan eso? Muy bien. ¿Y el resto? Cuando hacen un diagnóstico, ¿qué utilizan? No pueden ni deben utilizar otro instrumento, porque es el registro anecdótico el que me permite establecer la situación en términos reales. Escribir lo que estoy detectando de primera fuente. Entonces, es parte de un proceso investigativo. Y por supuesto que está casado con esa preparación que debe tener el profesional de la orientación. Y aquí hay dos términos, oficio y profesión. Si no hay dominio de los términos de lo que es un oficio y de lo que es una profesión, no puedo orientar. Entonces, esto es una autorreflexión para ver qué estamos haciendo en el ámbito nacional, en el contexto donde yo estoy ubicado y además de eso, en la misión y la visión que tienen ustedes como orientadores del país. Para partir de esto, entonces, hay áreas de atención. Definitivamente que el profesional de la orientación tiene que ubicarse en qué áreas de atención va a desarrollar. El educativo, el personal o el vocacional. Sin embargo, en todas las lecturas que pude hacer preliminarmente, las tres están casadas. Yo no puedo hacer la personal a un sujeto, al menos que lo quiera atender en una clínica, pero tengo que estar acompañado con un psicólogo. Ojo, el psicólogo aplica las pruebas y el orientador utiliza esas pruebas para poder apoyar. Solito no debe ser. No debe ser. Esta es una especialidad que está casada con otra profesión, que en este caso son los psicólogos. Y en el ámbito de otros países son los psicopedagogos. Y en otros países son los logopedas. Entonces, el hecho de que hubiéramos podido tener la oportunidad de mirar qué se da en otros países nos permite establecer que ciertamente ustedes tienen límites, una línea muy fina entre una profesión y otra. Eso es correcto, pero hay momentos en que solos no pueden hacer una intervención. Uno tiene que trabajar acompañado de otro profesional. Todo esto que hemos señalado es para entonces mirar la estructura de un proyecto de intervención. La estructura de un proyecto de intervención es muy similar a un proyecto de investigación. Pero sin embargo, el proyecto de intervención, cuando llega a esto, que es la propuesta, hay que hacer una diferenciación entre lo que es intervención e investigación. Cuando hablamos de ese proyecto de intervención, uno de los aspectos que debemos nosotros desarrollar es determinar cuál es el problema o la situación que queremos nosotros analizar. Y partiendo de allí hacemos un diagnóstico preliminar. Cuando ya yo soy capaz de plantear el problema y que ese problema tiene, en el caso de un documento escrito, estar planteado en forma de preguntas, de interrogantes, y muchas veces cuando hacen la interrogante
cuando uno lo lee, no es un problema porque tiene respuesta. Entonces, la forma de preguntar tiene que llevarnos a nosotros a indagar, a investigar, a documentar y a robustecer esa documentación. Cuando ya tenemos ese problema bien robusto, definitivamente que seguimos con el otro proceso, que es justificar por qué vamos a hacer la intervención. Y cuando hablamos de la justificación no es más que sustentar la importancia de hacer esa intervención. Cuando nosotros leemos los documentos, definitivamente que la justificación se nos va, porque cuando uno lo lee dice, ¿y cuál es la finalidad de este estudio? ¿Cuál es la importancia de este estudio? ¿A quién va a fortalecer? ¿En qué contexto se va a desarrollar? ¿Cuál es la relevancia social que tiene esta intervención para la comunidad? O para, como yo lo denomino, unidad de análisis. Entonces, son elementos que debemos nosotros realmente desarrollar para poder hacer un documento. Recuerden que señalé que a veces no tienen visibilidad porque no nos damos a conocer y solamente nos podemos dar a conocer a través de documentos, de trabajos escritos, ya sea un proyecto de intervención o un proyecto de investigación. Cuando yo tengo esa justificación, definitivamente que tengo que establecer objetivos. Y es aquí que cuando damos o llevamos al sujeto a la redacción de un proyecto de intervención, siempre decimos, no sean ambiciosos. Porque queremos poner tantos objetivos que al final nos ponemos una daga en el cuello. ¿Por qué razón? Porque lo que yo escribo se cumple. Eso es una normativa establecida a nivel internacional. Yo lo que redacte como objetivo es porque lo voy a lograr o lo quiero demostrar. Entonces los objetivos, todos manejan, ustedes aquí manejan objetivos. Sin embargo, cuando leemos los documentos, hay objetivos que son actividades. Entonces algo pasó. No saben lo que es diferenciar una actividad de un objetivo. Y por favor, hay una lista enorme de objetivos de Kendall, de Bloom, de N cantidad de autores que ustedes manejan cuando están haciendo un proceso de planificación de su clase. Entonces, busquen esa listita y empiecen a utilizarla. Luego vamos al marco referencial y estamos solamente en el proyecto de intervención. Ese marco referencial es lo que se denomina el estado del arte. De acuerdo al problema, yo voy a buscar las teorías que me sustentan y me hacen robusto ese trabajo que voy a presentar como un proyecto de intervención. Lo último que se dice en la investigación es que ya la teoría está escrita. Entonces nosotros debemos saber identificar, de acuerdo al objetivo y de acuerdo al problema, cuál es la teoría o los escritos de los diferentes autores que vamos a utilizar. No es transcribir lo que los libros ya tienen escrito. Es buscar. Eso es como cernir. ¿Saben lo que es cernir, verdad? Buscar y buscar aquello lo que realmente es relevante para lo que yo voy a escribir. Y luego, el diseño metodológico. Y aquí empieza como el vía crucis del sujeto. Ustedes saben el vía crucis, ¿verdad? Que es verdad. Asimismo empieza el vía crucis de los sujetos que empiezan
de los novatos que empiezan a hacer un proyecto, un escrito. Cuando hablamos de ese aspecto metodológico, es idéntico al aspecto metodológico del proyecto de investigación. ¿Qué ocurre? Allí yo debo determinar qué tipo de intervención lo voy a hacer. O es que voy a usar grupos de controles, o es un estudio de caso, pero si es intervención de un sujeto, ¿cómo se denominaría eso? Un solo sujeto. Estudio de caso, porque es único. Los resultados, la intervención que yo realice es para ese sujeto. Pero ¿cuándo habrá intervención? Cuando hay transformación. Entonces, no podemos hacer un estudio de intervención quedándonos solamente en la teoría. La teoría es abundante y el papel aguanta todo. Lo que nos interesa es el cambio y la transformación. Bien, entonces, en este aspecto metodológico, pues tenemos fuente, tenemos sujetos, otros le denominan unidad de análisis, tenemos variables, y esas variables pueden surgir de mis objetivos o de un supuesto que yo diga, la intervención tiene un supuesto que yo voy a corroborar a través de la intervención, por eso se denomina intervención. Es decir, yo planteo todo el aspecto, pero no me quedo en el papel. Tengo que ir con el sujeto y aplicar todo lo que yo escribí para ver si hay cambios o no en ese sujeto. Cuando ya yo recojo esa información, entonces viene mi propuesta. ¿Por qué razón? Porque he corroborado lo que yo he escrito y empieza como una segunda parte del proceso de intervención, que sería la propuesta. Y la propuesta no es más que un proyecto. Todos ustedes han hecho proyectos, ¿verdad? Los proyectos de aula son diferentes a un proyecto de intervención, son diferentes a un proyecto de investigación. Entonces, esa diferencia es la que tenemos que empezar a manejar. Y por supuesto que cuando ya yo hago mi propuesta y yo la establezco porque tengo información, porque tengo resultado, y la propuesta no es más que poder en próximas oportunidades desarrollar el proyecto de intervención. Eso se denomina replicar el proceso de intervención. Y finalmente, conclusiones y, por supuesto, las famosas bibliografías que utilizamos. Eso sería la estructura del proyecto de intervención. Vamos a mirar la estructura del proyecto de investigación. ¿Preguntas? ¿O muy claro o muy confuso? Bien. Cuando hablamos entonces de una estructura del proyecto de investigación, por supuesto que sale de una gran idea. ¿Cuál es la idea que yo tengo para investigar? Y esa idea puede ser que la encuentre a través de una lectura, a través de un diálogo, escuchando a otros hablar. El investigador tiene que tener ventanas parabólicas, así como el evaluador tiene que también tener esas ventanas. Escuchar lo que los demás no oyen. Ver lo que los demás no miran. Y sentir. Investigar, evaluar, hay que ser apasionado. Cualquier profesión tiene que ser apasionado en lo que hace. Si no hay pasión, no hay emoción.
Entonces, ustedes tienen que darle esa pasión a su profesión. Definitivamente que existe en el proyecto de investigación lo que se conoce como el problema o la introducción. Y algunos autores lo plantean como el problema, otros como la introducción. ¿Qué contiene el problema? El problema, por supuesto, que contiene antecedentes. Y los antecedentes de aquí no son más que aquellas investigaciones que se han realizado sobre la temática. Y las tenemos que clasificar en investigaciones internacionales, en investigaciones regionales, en investigaciones nacionales y locales. Cuando hablamos de las investigaciones internacionales, puede ser el Cono Sur, puede ser Europa, puede ser Asia, puede ser África y el norte. Cuando hablamos de las investigaciones a nivel de la región, Panamá pertenece a la región de Centroamérica y el Caribe, es decir, todas las universidades que están en ese contexto pueden servirnos de base para ver si existe algún estudio de reciente data que nos permita tomarlo como un referente. A nivel nacional, las universidades en Panamá son aproximadamente 42. 6 universidades oficiales, 32 universidades particulares. Y ni se diga las que están en la Ciudad del Saber, que también tenemos un aproximado de 20 o 15 por allí universidades en la Ciudad del Saber. Entonces, esas universidades son las nacionales. ¿Y cuál sería el estudio local? La que se haya realizado en la universidad que usted está haciendo el estudio. En este caso, si son de la Universidad de Panamá, todos los estudios que sobre la temática se hayan desarrollado en la Universidad de Panamá. Esos son elementos que yo puedo utilizar como antecedentes. Y muchas veces ni siquiera podemos colocar los antecedentes, es decir, los estudios que otras personas han desarrollado. Cuando hablamos de los antecedentes, ¿cómo plantearlo? Por supuesto que tenemos que tener claridad en cuál es la universidad que tiene el documento oficialmente, cuál es el autor, cuál es el año. Pero cuando vamos a redactar sobre esa investigación, tenemos que ser cautelosos. Buscar a qué conclusiones llegó ese sujeto que hizo el estudio, retomarlo, citarlo, no apropiarnos de él, citarlo, eso es importante, porque quiero decirle, aquí tenemos un abogado, que nuestra universidad tiene casos de plagio y la normativa cambió en el país. El plagio se sanciona con cárcel. Ya cambió. Antes nos hacíamos de la vista, pero ya se sanciona con cárcel. Y lo digo porque tengo una tesis doctoral que fue plagiada. Y lo que no saben es que la profesora revisa todo por plagio. Entonces, eso es algo muy, muy delicado. Entonces, es mejor darle la autoría a las personas que les corresponde. Bien, cuando ya yo establezco eso, no solamente es copiarlo, es cómo esa investigación se relaciona con lo que yo voy a hacer. Esa es la parte más importante en el escrito, relacionarlo, poder explicarlo con el trabajo que yo voy a realizar. Entonces, cuando leemos, nos quedamos cortos porque el sujeto que está escribiendo no sabe cómo relacionarlo con lo que va a investigar. Entonces, eso me da indicios a mí que tampoco domina lo que quiere investigar. Entonces, cuando uno investiga, tiene que tener dominio. Si no lo sé, lo primero que debo hacer es empoderarme para poder aprender del tema y poder defender y sustentar la temática.
Bien, en este aspecto del problema viene la justificación. Y es muy similar a la justificación del proyecto de intervención. Cuando hablamos de esa justificación, definitivamente que hay autores y autores. Entonces, si nos vamos a tamaño y tamaño, nos vamos a Hernández Sapir, que es el que más se conoce en este ámbito en Panamá, o nos vamos a Luis López. O sea, hay N cantidad de autores que tienen documentos sobre investigación. Ellos establecen que uno de los aspectos a abordar en lo que es la redacción de la justificación es sustentar, fundamentar, porque es importante hacer esa investigación. Si yo no soy capaz de decir por qué es importante, entonces ¿para qué estoy investigando? La justificación a nivel de organismos internacionales es lo que más se lee. Porque ese es el punto que me permite a mí como investigador vender la propuesta, vender el estudio. Pero si yo no lo sé redactar, entonces el estudio se queda en letras muertas. Y uno tiene que investigar para resolver problemas, no para guardar documentos en la biblioteca, sino para resolver problemas. Cuando ya yo establezco esa justificación, definitivamente que debo decir hasta dónde va a llegar mi estudio. Eso se llama alcance. ¿Hasta dónde? Y somos tan ilusos que queremos a veces hacer un estudio de país. Y cada estudio que uno realiza tiene costo. Y ese costo hay que dimensionarlo, porque si lo van a vender, el organismo internacional va a decir cuánto cuesta este proyecto. Entonces hay que saber utilizar eso que denominamos presupuesto para poder justificar un proyecto de investigación. Delimitación es el espacio geográfico donde yo voy a hacer el estudio. Nosotros lo estamos invitando a ustedes a que hagan estudios en el aula de clase. Ese sería un estudio etnográfico, o podría ser un estudio de caso o un estudio de corte cualitativo. O sea, investigar no es difícil. Es solamente seguir los parámetros y tratar de fundamentar lo que uno escribe. Cuando ya yo tengo todo eso, definitivamente que el proyecto de investigación tiene hipótesis. Y nuevamente empieza ese camino del Vía Crucis. Yo tengo una tarea que es revisar muchas investigaciones. Y quiero decirle que me da mucha pena ajena cuando yo veo investigaciones que son de corte descriptivo y tienen dos hipótesis. La famosa hipótesis null y la famosa hipótesis científica. Esa aberración no sé de dónde salió. Porque eso es algo que en casi todas las tesis aparece. Ciertamente que posiblemente, ahí queda un signo de interrogación, el que esté dando investigación ni siquiera ha hecho una investigación. Y nuestra normativa universitaria establece que todos los profesores tienen un área de conocimiento establecido. Así está consignado, así está tipificado. Pero a veces le damos un curso pensando en X profesor que a veces no tiene otros cursos. Cuando eso se puede rellenar con que él haga investigación y aprenda a investigar. Nadie da lo que no tiene. Entonces, estos son aspectos que debemos nosotros mirar. Claro, la investigación en ese proceso que denominamos protocolo tiene un marco de referencia. Para poder establecer ese marco de referencia, tengo que leer mucho.
Y ese cuento de que el panameño no lee, ese cuento no lo creo. El panameño sí lee. Lo que pasa es que el panameño no es sistemático. El panameño no tiene como una planificación de sus horas. Y digo planificación de sus horas porque uno puede estudiar, puede hacer labor social, puede atender la familia, puede disfrutar, puede viajar, siempre y cuando uno planifique. La vida del ser es planificada. No podemos vivir en un contexto por vivir. El que vive así, a la larga se dará cuenta que tendrá muchas frustraciones porque no ha logrado alcanzar lo que ha deseado. Entonces, esas son parte de los aspectos que ustedes como orientadores deben focalizar. Bien, entonces ese marco de referencia me lleva a mí a leer bastante, a poder determinar cómo va a ser esa teoría que va a sustentar esa investigación que yo quiero plantear, que quiero desarrollar. Y finalmente viene el marco metodológico, que es allí donde empieza, como digo, el vía crucis. ¿Cuál es mi unidad de análisis? ¿Cuáles son mis fuentes? Y empieza, ¿y de dónde saco las variables? Pero es que ya yo planteé una hipótesis. Al menos que mi investigación sea de corte cuasi experimental, en donde yo tengo controles, y escuchaba yo pretest, post-test que le pusieron a ustedes. ¿Sí le pusieron o no le pusieron un pretest al inicio del? Sí, ¿verdad? ¿Para qué? Mi pregunta es, ¿para qué? Eso se llama diagnóstico. Para ver dónde estábamos, qué sabíamos. Ajá. Y yo espero que ese pretest, cuando termina y pongan el post-test, hagan un cruce y hagan una triangulación. Ahí tienen una investigación. Clarita tienen una investigación. Se lo estoy vendiendo de gratis. Bien. Entonces, cuando hablamos de esas variables, decimos, bueno, ¿cuáles son las variables? Pero es que ya planteé una hipótesis. Pero tampoco se maneja lo que es una matriz de consistencia. Y para poder establecer cómo defino, es lo que aparece allí como conceptualización. ¿Cómo operacionalizo? La operacionalización de esas variables, que no son más que indicadores que me permiten a mí medir, y medir a través de los diferentes instrumentos. Pero resulta que operacionalizan y ponen los mismos instrumentos, ponen encuestas, cuestionarios, cuando la operacionalización me está diciendo, hay otro tipo de instrumentos, un checklist, una escala, una rúbrica, o sea, hay diferentes. Para eso es la matriz de consistencia, para ver realmente qué tipo de instrumentos yo puedo utilizar. Y luego construir ese instrumento, pero validarlo. Ninguna investigación se puede desarrollar si no valido el instrumento. Y el instrumento antes se validaba, yo digo que eso se validaba vamos a ponerle tradicionalmente, le aplicaba a 5 estudiantes, a 2 profesionales, pero es que la validación no se queda allí. Existen, y les doy un dato, se llama la validación de Eiken. Eiken, es la V de Eiken, les permite a ustedes validar instrumentos en donde existan 4 o 5 profesionales que tienen dominio de la temática y les digan, esta pregunta me parece bien, esta pregunta no se relaciona con el objetivo y qué hace aquí.
Yo no he visto el pretest de ustedes, pero yo sí voy a mirar los objetivos y ver si lo que hicieron como pretest responde a los objetivos. Y si lo que van a hacer como post-test responde a todo el desarrollo de la temática. Entonces, esa es parte de lo que uno hace día a día. Y finalmente, ahí se fue. Finalmente, cuando ya yo tengo eso, yo voy a decir, ¿cómo voy a hacer el análisis? ¿Con qué instrumento voy a hacerlo? ¿Con qué programa o software voy a hacerlo? En la universidad, todo profesional universitario debe saber manejar un software. EpiInfo, SSPS, y hay N cantidad de software. Software libres. Y ni se diga de la muestra. A la muestra la saco como yo quiero. No, ya hay software. Utilícenlo. O sea, la tecnología, la inteligencia artificial llegó y utilícenla. Todo eso está en el ciberespacio. Todo este conjunto de elementos que nosotros acabamos de señalarle se establece a través de un cronograma. El cronograma no es más que determinar en el tiempo qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué recurso lo voy a hacer. Eso es el primer paso de una investigación que se convierte para la Universidad de Panamá y todas las otras universidades en el famoso protocolo de investigación. ¿Qué significa cuando yo tengo el protocolo aprobado? Cuando yo tengo ese protocolo aprobado, somos tan cuadráticos que muchas veces el que está haciendo la investigación se da cuenta en el tiempo, en el desarrollo, que las cosas no eran como él pensó y que hay que incluir un objetivo porque se detectó otras cosas, que hay que cambiar la unidad de análisis o incorporar otros sujetos. Pero eso significa que también puedo hacer ajustes en el título. Resulta que si no es como usted lo señaló desde el principio, no se lo aceptan. Para mí eso es ser cuadrático. Porque la investigación es un proceso de cambio. Es un proceso que me permite a mí, desde el momento que yo empiezo a investigar, determinar que tengo un problema, pero ¿cómo lo puedo resolver? Para eso se investiga, para resolver un problema. Y definitivamente que a ustedes les queda resolver un problema. Ese problema es establecer grupos de trabajo. Y los grupos de trabajo, como hay que dar un producto, ustedes quieren que se les reconozca el certificado, pues ustedes se van a ubicar en grupos de trabajo. Hemos organizado 5 grupos de... No, tenemos 7 grupos de trabajo de 5. Todos los 1 se reúnen, todos los 2, 3, 4 y 5. Y de acuerdo a cualquiera de estas dos que yo les dejo la presentación, estructura de intervención o de investigación, un aproximado de lo que pueden hacer. Si es intervención, en el aula. Si es investigación, dar respuesta a una problemática del aula o a una problemática de la institución o del sistema en donde ustedes están laborando. ¿Ustedes más creen que usted falta? Ahí hay 5. Ahí hay 5. Recuerden, les voy a dar un correo donde me van a mandar la información para revisar. No deben tener un... Termina uno y después se va a hacer otro. Acá, profesora, que distribuya. Ahí sí, para que se pare, energía. Breve receso.